Les, les damos la bienvenida a todos los participantes, a todas las participantes, a este nuevo encuentro del programa Huellas en la Escuela. Vamos a dar unos minutos a esperar de que se sigan sumando más compañeros para este encuentro, incluso Marcela, que debe estar por ahí para acompañarnos. Hola Marcela. Hola, hola, recién llegué. Hola. Hola a todos. Qué Buen lindo, día. Horacio, Hola esto, Marcela. Abrilo vos, vamos, adelante. Bueno, pero es una apertura, es una continuación. Esa, la apertura la hiciste vos el jueves pasado. Esto es una continuación de un aspecto maravilloso que tiene la indagación de los archivos escolares, que es encontrar eh, registros audiovisuales, ¿no? En particular los registros fílmicos, que está tan metido en nuestra cultura hoy, pero que en el momento en que recién comenzaban las instituciones, eran realmente fenómenos extraños, que no hay tantos, y cada uno de los que se encuentra, que han sobrevivido además, da cuenta de cosas, de detalles que nos enriquecen enormemente para entender la vida escolar de aquella época. Esto tenemos hoy, si no me equivoco, la segunda parte de los registros fílmicos eh, como patrimonio de las escuelas. Y tenemos también la segunda parte de la capacitación en espacios museísticos, eso a posteriori. No ¿Sabés, sé si ya Horacio, estamos. que Sí, cuando encontramos en el Normal 1 la película del 1922, que se filma con el objetivo de hacerle un obsequio como nuestra nación a la República del Brasil, lo que más me sorprendió es que la miramos con quien la hallamos en su momento, el equipo de exalumnas y Guillermo Desi, que es miembro del equipo del Normal 1, y uno no deja de sorprenderse en cada una de las observaciones de esta película. Primero porque está el ingreso de las alumnas a la escuela de los distintos niveles y retrató el modo de enseñar y de aprender de esa época en los 4 niveles, con los recursos didácticos, como el mismo edificio. Es como tener la posibilidad de entrar en otro momento de la historia y ser protagonista. Recuerdo que la llevé al Congreso Mundial que se hizo de Escuela Nueva en Ginebra, porque en esa película hay toda una parte que muestra la utilización de los materiales montessorianos, representante del movimiento escolanovista, no la Montessori que conocemos hoy a partir de su fundación, sino la Montessori de ese momento. Y creo que, como vos decías, la recuperación del patrimonio, la investigación histórica, requiere la triangulación de datos. Un dato que uno lo tiene en un documento, lo triangula con la resolución que está en un libro y lo triangula con las fotografías, y este material audiovisual le genera al investigador, al historiador, a los pedagogos, que nos entusiasma la innovación a partir de la construcción de la identidad. Uno innova o genera nuevos proyectos al tiempo que corre, pero nunca lejano a la identidad institucional, a la identidad pedagógica que tiene, en el caso nuestro, la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es el gran aporte que como programa pedagógico nosotros podemos hacer a las escuelas hoy en día, en este marco de la pandemia que nos exige pensar, pero pensar desde lo pedagógico. El aporte que nuestras instituciones pueden realizar hoy no es desde otras áreas que no sea
lo pedagógico. Y ahí creo que cometemos un gran error si pensamos que nuestro aporte es desde lo social solamente, ¿no? Lo pedagógico engloba el modo donde vamos a contener un duelo, donde vamos a contener las debilidades sociales, sostener y aportar, y creo que la mayor creatividad, la mayor innovación que uno puede hacer hoy en nuestras instituciones tiene que ver con las identidades institucionales, las corrientes pedagógicas que la ciudad tuvo a lo largo de la historia, y por eso tiene una memoria institucional en ese gobierno. Así que bueno, creo que el encuentro de hoy, Horacio, y también le digo a todos los que nos escuchan, Horacio llega a su jubilación, es un compañero de muchos años que nos ha ayudado a fundar este espacio tan creativo, tan hondo en el quehacer y en el significar de la vida de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y ha sido mentor este programa. Cuando hace 12 años lo pensábamos, ha sido mentor para los proyectos tanto nacionales como a nivel internacional. Así que le auguro a Horacio que así como fue próspero y fructífero su participación en Huellas, lo sea en este otro recorrido que no es menos valioso, sino maduro, diferente, y que seguro de donde esté seguirá colaborando con nuestro trabajo. Así que bravo, Horacio, por este trabajo, y damos comienzo entonces a la participación de nuestros integrantes. Horacio. Sí, sí, muchísimas gracias, Marcela. Pero vos tenés que pensar, o sea, para recordando un poquito, ¿no? Que yo lo tomo, como soy astrónomo, lo tomo astronómicamente la jubilación, pensando en el planeta Plutón, ¿viste? Que nosotros nos criamos con un Plutón que formaba parte del sistema solar como planeta, y de golpe alguien decidió que no era más un planeta, sino otro tipo de categoría cósmica. Pero eso es una decisión de los hombres. Plutón sigue siendo el mismo en ambas categorías, así que me siento como Plutón, que paso simplemente a otra categoría, pero sigo siendo el mismo. Y como dicen las chicas de Huellas, quien ha entrado en Huellas, Marcela, desde aquellas reuniones en los bares que teníamos, no ha salido más. Así que no creo que salga tan fácilmente de colaborar con todos ustedes en lo que esté a mi alcance, ¿no? Así que te agradezco mucho las palabras, y vos sabés que son muy sentidas para mí porque son realmente muchos años de trabajar juntos. Es que solamente este paso inaugura otro camino que va a ser igual de fructífero, sí, sin duda. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que está Martín Pereira ahí diciendo yo cuando comienzo, Martín Pereira del Romero Gres, que bueno, te cedemos la palabra para que comiences a contarnos la experiencia sobre los archivos fílmicos en esa institución. Adelante, Martín. Tenés silenciado el micrófono. Hola, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Sí, ahora Perfecto, sí. bueno. Hola a todos y todas. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, Perfecto. comenzamos entonces. Bueno, la idea es compartir un poco los documentos audiovisuales del Centro de Documentación Histórica y Museo de la Educación Física y del Deporte, perteneciente al Instituto Dr. Enrique Romero Bres. Bueno. En primer lugar, contar un poco cuáles son los materiales con los que contamos. Bueno, como indica la placa, tenemos aproximadamente 230 películas en distintos pasos, de 8, Super 8, 16 y 35 milímetros,
También contamos con películas en otros soportes, como unas 50 películas en VHS, un U-matic, cassette de audio que contienen distintas entrevistas y algunas cintas magnéticas de audio. Como verán, es una cantidad importante de material audiovisual y es bastante variopinto en cuanto a los temas que tratan. Algunos son, digamos, didácticos, otros posiblemente didácticos, perdón, otros documentales. Después contamos con algunas películas bastante extrañas para que estén en un acervo de estas características, como una de Brown y Bear, que estuvimos indagando y es una película de dibujos animados de la década del 30, 40, parecido a un Tom y Jerry o a un Mickey Mouse bastante más antiguo. Y bueno, nosotros, la idea es contar un poco cuál es el trabajo que realizamos para poder dar acceso a estos materiales y para desarrollar distintas políticas de cómo tratarlos y cómo conservarlos. Y por eso nos gusta hablar de que es una historia fragmentada las de estas películas, porque por un lado tenemos un gran problema, que no tenemos información de cómo ese material llegó al CDH. Trabajamos varias hipótesis, pero bueno, sería bastante largo contarlo. Pero bueno, eso también me parece que es importante en cuanto a una perspectiva archivística, porque dificulta un poco comprender para qué ese material fue utilizado o quién lo utilizó. Bueno, la segunda fragmentación es el estado de conservación de las películas de CDH y sus posibilidades de reproducción. En el año 2017 solicitamos, las películas estaban en unas cajas, en uno de los depósitos del CDH, sin mucho orden ni nada por el estilo, ningún tratamiento hasta el momento. Solicitamos una asistencia técnica al Archivo General de la Nación, vinieron 2 especialistas, y el informe indicó que el 50% de las películas de soporte acetato, que es más de lo que voy a hablar hoy, se encontraban en un estado deteriorado. Así que ante este diagnóstico, lo primero que hicimos, bueno, fue separar las que estaban en buen estado de mal estado, para evitar posibles contagios entre ellas. Y bueno, a partir de ahí comenzamos y planteamos nos propusimos elaborar la construcción de una metodología de trabajo, digamos, para ver cómo poder abordar todo este material. Por ejemplo, las películas en mal estado, tomamos la decisión de comenzar el proceso de identificación bueno, vale aclarar que contamos desde el año 2018 con Jorge Laplace, que es un especialista se está formando y es especialista y con experiencia en tratamiento de películas, porque la verdad que nosotros no teníamos personal calificado a esos efectos. Y comenzamos a tomar fotografías con una mesa plana que conseguimos a los distintos fotogramas. Bueno, por ejemplo, esta es la película número 100, perdón, donde se ve que la película está en mal estado, o sea que hay que manipularla. También eso conlleva un riesgo de que la película se puede destruir al simple tacto, así que empezamos a buscar más que nada imágenes que nos puedan referenciar. Bueno, en esta particular no pudimos identificar a qué refería la película. Por ejemplo, otro caso es el de esta película, la número 119, que ya a simple vista la identificamos como una fiesta de la educación física, que era una práctica recurrente, digamos, en esta disciplina. Identificamos que era el estadio de River Plate, más o menos por los vestidos y las publicidades, pensamos que era de la década del 60, por eso contactamos a una ex docente de la casa y efectivamente nos dijo que probablemente sea la fiesta de la educación física de 1968, ya que identificó algunas prácticas, algunas formas
que eran características de esa época. De esta forma, bueno, ahora el paso siguiente sería buscar información complementaria para poder contrastarla con esta película y a efectos de poder pensar, todas estas son películas en mal estado, o sea que también la idea es buscar que estas películas sean inéditas. Si esta película, como ahora voy a mostrar en otro caso, ya existe o está digitalizada, quizás uno no invierte para poder restaurarla. Bueno, esta película, la número 113, también en este plan de fotografiar fotogramas, buscamos en general lo que es lo que se denomina la cola de la película, que muchas veces indica el tema de la misma, ¿no? Bueno, en este caso, como se lee a la izquierda, o por lo menos a mi izquierda, la cola indica que es una demostración de educación física realizada por la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral en el mes de octubre del año 1941. Bueno, nosotros sabíamos que ese año corresponde a la gestión de la Dirección General de Educación Física. Nosotros tenemos en el CDH la biblioteca de César Vázquez, que fue el primer director general y que fue un gran conservador de toda su gestión y documentó toda su gestión con mucha exhaustividad. Bueno, y dimos con una noticia de esa misma fecha, del Diario de la Nación, del octubre de 1941, donde pudimos contrastar e identificar esa película, y bueno, que sí que por lo pronto pensamos que es inédita, así que en este caso sí valdría la pena a futuro planificar una restauración de la misma. Bueno, otro caso es esta película, donde en el contenedor, que muchas veces nosotros llamamos, digamos, de la imagen a la imaginación, de la imaginación a la imagen, porque nosotros nos imaginamos que había dentro de las latas, pero no sabíamos. Por eso todo este proceso de identificación. En este caso, en la lata indica Muñecas 480 Tucumán, que era bueno, casualmente el hijo de Leandro Madueño, que era el dueño de esta película, o por lo menos lo que indica la lata, trabaja en el ISEF. Bueno, le preguntamos si esa dirección coincidía con su padre en su gestión en Tucumán. Bueno, nos confirmó esa dirección, y en la cola de la película, bueno, quizás se ve muy chico, pero dice Lingiada en 1949, Swedish School Teams. Que las lingiadas eran unos eventos que se realizaban en la década del 40, si no me equivoco también en el 50, también unas grandes exhibiciones gimnásticas. Pensamos que esta película podía tener un gran valor documental, pero bueno, empezamos a indagar y hay una película sobre estas lingiadas de 1949 en YouTube. Es decir, ahora lo que restaría es comparar los fotogramas de esta película con la película que ya está digitalizada, y bueno, si es otra película, bueno, también proyectar una eventual restauración de esa película, y si no, bueno, quizá no valdría la pena realizar una inversión de tal magnitud para algo que ya está digitalizado. Por eso también nos parece interesante este abordaje desde la identificación y toda la importancia de la identificación de este tipo de materiales para tomar decisiones y evaluar qué digitalizar y qué no. Bueno, a ver. Bueno, el tratamiento de las películas en buen estado lleva otro camino, o planificamos otro camino, en este caso la número 154, y planificamos digitalizarla a través del método de telecinado, que implica pasar la película en un proyector y filmarla con una cámara digital. Bueno, en este caso es una película de 1981, una fiesta de la educación física realizada en Mar del Plata. Como se vio al principio, Jorge, luego de digitalizarla y del proceso de edición, incorporó una placa de CDH, y esto fue, como también pusimos una pequeña marca de agua para indicar la fuente, y esto lo subimos a canal de YouTube del CDH como para comenzar a dar acceso por lo menos a los materiales que pudimos digitalizar. En este caso, bueno,
como vemos, es una película bastante casera, si se quiere, no pareciera algo profesional. En las primeras tomas se mostraba a la plana oficial, bueno, en el momento, digamos, de dictadura, ¿no? Que se mostraba todo a los militares, se hizo un panel donde también se veía a un cura, pero pareciera como algo más íntimo, más reservado, digamos, ¿no? Esta filmación. Bueno, y otra serie documental que también está en muy buen estado de conservación es toda una serie que identificamos de la productora WFU, es un nombre en alemán bastante complicado, no lo voy a leer, donde encontramos estos contenedores con sus películas de Super 8, son bastante modernos, son de la década del 80, hay unos instructivos, digamos, de las películas, están todos en alemán, pudimos hacer algunas traducciones con una persona que nos ayudó, como para poder, comprender un poquito de qué trataba estos instructivos, y que generalmente son aspectos deportivos técnicos, no sé, técnicas de nado, técnicas de béisbol, técnicas de atletismo, y también encontramos un catálogo donde figuran todas las películas, que nosotros no tenemos todas, pero ese catálogo sí. Bueno, comenzamos a indagar un poco porque actualmente el ISEF número 1 tiene un convenio con la Universidad de Colonia. Entonces, contactamos con gente de allá y efectivamente nos mandaron un documento que hubo todo nosotros sabíamos algo ya, pero que hubo todo un intercambio de distintos personajes y también de materiales entre la década del 60 y el 70, entre Argentina y Alemania y esta universidad, y posiblemente estos materiales que entendemos fueron utilizados a efectos didácticos, que llegaron por esa vía. Bueno, ya para ir cerrando, todo este trabajo y toda esta metodología de trabajo que fuimos construyendo de a poco, nos permitió realizar un estado de situación de los materiales audiovisuales del CDH y a su vez también poder elaborar el primer listado de películas para nosotros saber qué tenemos y también para que los distintos usuarios interesados puedan acceder y demás temas. Bueno, también nos permitió, como mencioné antes, evaluar sobre qué películas vale la pena invertir los recursos para su restauración. Bueno, logramos identificar al menos, y hasta el momento, una serie documental, base de trabajo archivístico, que nos parece muy importante. Bueno, los próximos pasos es tratar de reconstruir ese rompecabezas de películas que no sabemos bien cómo llegaron al CDH. Y por último, estas estrategias, que creo que es el fin último de nuestro trabajo, nos permitió dar acceso a esta documentación, bueno, por ejemplo, a través de las películas en buen estado, a través del canal de YouTube, CDH ISEF 1, y próximamente estamos elaborando nuestra propia página web, donde vamos a incluir el proyecto de rescate de material audiovisual del CDH ISEF número 1, donde en distintas carpetas se van a ir incluyendo las distintas fotografías que fuimos tomando los fotogramas, a las distintas latas, para también, una forma también de socializar este trabajo, y que uno nunca sabe, otra persona nos puede brindar información y poder esclarecer estas ausencias que presenta el material audiovisual del CDH. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Martín, y para nosotros un orgullo de este trabajo que están haciendo. Por supuesto que está a disposición toda la Fundación de Cinemateca, que trabajó la semana pasada con nosotros, a disposición en colaborar, y en la Feria del Libro, ya no me acuerdo, en el 2010 creo, que publicamos y difundimos todas las películas que habíamos encontrado, así que quizás es una buena oportunidad, después de tanto tiempo, reeditar
esto con las nuevas que se han encontrado en este tiempo. Así que bueno, Martín, muchísimas gracias. Es un camino de ida a lo audiovisual en cuanto a la recuperación, a la puesta en valor, al disfrute y al ser, como decíamos, temprano, triangular datos con los datos que nos dan los documentos, los libros y demás. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra a una institución muy cerquita, al Romero Brest, que es la Ragio, que tiene 2 películas preciosas, la de la Fundación, Un día de primavera, así que ahí te escuchamos. Fernando, ¿estás por ahí? Fernando es el director del Museo de las Escuelas Técnicas Ragio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Marcela, hola a todos. Bien, la verdad que estaba escuchando a los que me precedieron y ante todo quiero valorizar un poco más los que dicen que los que iniciamos un poco así huellas no nos podemos ir. Yo, con vos, Marcela, tengo una relación ya de muchísimos años, fuimos una de las primeras escuelas que adherimos al programa y yo la madrina de nuestro museo, siempre te recordamos, siempre estás presente, hemos crecido junto a tu idea, así que para nosotros lo que acaba de decir Horacio lo comparto absolutamente, así que nada, estas son las primeras palabras que quería, primero agradecerte y segundo decirte que estamos siempre esperando que nos llames para compartir estos espacios que para nosotros son muy importantes y difundir lo que estamos haciendo, ¿no? En el marco de nuestro museo, que empezó, como sabés, Marcela, con una mesa y una silla, siempre arranco con eso, fuimos creciendo muchísimo en estos años. Hoy tenemos una editorial funcionando, ya tenemos casi 18 libros editados, de distintas formas y distintas temáticas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema de los elementos fijos que tenemos. El primero, si querés ya ponerlo Milagros para que los demás puedan ver, es el día de la inauguración oficial de lo que eran las Escuelas Técnicas de Artes y Oficios Ragio. Esta filmación la encontramos muy actualmente, como todos estos documentos en las escuelas. La tenía arrumbada el director de aquella época en un altillo. Ahí se ve prácticamente cómo se iniciaba la filmación de la ceremonia por la cinematográfica Valle, que después nos enteramos de que es una de las cinematográficas más importantes que tuvo la Argentina en aquellos tiempos. El presidente era Marcelo T. Alvear, vino con su, ahí lo pueden ver, el que está al lado con bigotes es el Ragio, que es el que, digamos así, llevó adelante la donación del edificio, y el hermano de él fue el arquitecto de todo lo que es la estructura del edificio. La necesidad de esta familia de crear las escuelas Ragio básicamente era porque ya tenían una impronta altruista, ya habían fundado muchas asociaciones culturales y demás, y por darle un honor a su padre, el antiguo hermano, crean la escuela, esta escuela llevando el nombre de su madre en el pabellón de mujeres y el nombre de su padre en el pabellón de varones. O sea, por un lado estaba el pabellón Cere Ragio y el otro era Lorenzo Ragio. El pabellón Cere Ragio en el año 69 dejó de existir cuando se hizo la General Paz,
Actualmente toda la estructura en general está en buenas condiciones, aunque algunas aulas fueron modificadas en su destino. Pero toda la estructura en sí está bastante bien conservada, hasta todo lo que es los pórticos, las ventanas, son todos originales y aún se conservan. Se mantiene también lo que se mantiene la ceremonia esa, se firmó un acta, esa acta aún la tenemos, la original, donde está la firma de Pacini, que era la esposa de Alvear, se ve en un tramo de la filmación, que siempre lo acompañaba en estos actos oficiales. Otro dato interesante que hemos notado de esta filmación es que básicamente podemos ver cómo era el barrio en aquel momento. Si querés, Mili, podés cortarlo porque viene otra película que es esta. Si quieren, como quieran ustedes, pueden observar esto ya de la década de 50, cómo era un día dentro de la escuela. ¿Sí? Ahí la escuela contaba, ahí se mostraban sus 9 especialidades, ya era la escuela industrial más importante que existía en la ciudad de Buenos Aires, con sus 9 especialidades. Ya dejó de ser una escuela de artes y oficios, pasando a ser una escuela técnica. Nada, básicamente ahí muestra una demostración de cuáles eran las actividades que desplegaban cada una de esas distintas especialidades que conformaban los orígenes de nuestra escuela. Por otro lado, esta escuela tiene especialidades muy específicas que solamente se rinden acá, por ejemplo, joyería, o sombrería en aquel momento, o aviación en algún momento también, óptica, que después cambió, o muebles de estilo, que se transformó después en técnicas y industrias del mueble. Ahí es una formación, la formación que se hacía en aquel momento. El uniforme que correspondía a la escuela fue diseñado por nuestros alumnos en la década del 40. Y la estructura básicamente era una escuela industrial, mixta. Ya en ese momento ya se mezclaban los alumnos, tanto varones como mujeres, que en un principio estaban separados. Van a contar que ese mástil desapareció, lo robaron, se cambió cuando en la década del 60 hubo un cambio en el patio y nos robaron el mástil, o sea, la base ya no existe más. Así que, bueno, nada, son datos que pudimos ir viendo, las modificaciones, y viendo lo que falta y lo que no falta en el patrimonio de la escuela debido a este tipo de fundaciones, porque hay cosas que figuran acá y que ahora no existen más. Entonces, ¿y dónde fueron a parar todas esas cosas? Por el sentido de investigaciones y demás, muchas cosas fueron robadas o desaparecidas. Por ejemplo, ese timbre existe todavía en la escuela, estaba tirado, hoy ya lo podemos rescatar. El óleo de San Martín fue roto accidentalmente por el que era el vigilador de la escuela de nocturna. Lo rompió, no sabemos por qué, lo rompió. Bueno, y después pudimos observar cómo era una cátedra normal en aquellos años de las distintas especialidades. Y por supuesto vimos representantes y gente conocida para nosotros como docentes y personajes que vieron alumnos que vieron esta película, vieron a sus padres cuando eran alumnos, así que la emoción era doble, o los padres o los hijos de los antiguos docentes que también se emocionaban cuando veían a sus padres trabajando en la escuela. Lo que están viendo ahora es el depósito, que ya no existe. El depósito era un lugar donde todos los alumnos o estar en taller necesitaban algo, iban y pedían los insumos para hacer su trabajo.
ahí ustedes pueden ver que el alumno que está parado en la puerta tiene un brazalete que se ve, ese brazalete quería decir que era el preceptor de clase, o sea, nosotros nos manejábamos con preceptores que eran alumnos y que llevaban un brazalete celeste que representaba que eran el preceptor de ese curso. Si llevaban un brazalete con un escudo, quería decir que ese preceptor era pago, se pagaba a través de la cooperadora, los chicos de sexto año, básicamente, para tener una primera salida laboral. Así que bueno, todo lo que, por supuesto que es largo esto, casi tiene 1 hora o 45 minutos de duración, pero queríamos mostrar un poco así el rescate filmográfico que hemos logrado en estos tiempos, porque esto está bastante mal también, pero lo hemos recuperado, y también pudimos recuperar algo que es muy interesante, el último que hemos podido localizar y ponerlo en valor, que es una filmación de una romería gallega que nosotros no sabíamos que existía y que funcionó en lo que hoy es el campo de deporte. El campo de deporte nuestro tiene casi 2 hectáreas, es el más grande de la capital, está justo atrás nuestro y que funcionó como club de la legislatura de Buenos Aires, después pasó a pertenecer a otros establecimientos y de final de 1946 ya pasa a ser el patrimonio del colegio. Pero antes de todo eso había un recreo de la colectividad gallega que, investigando yo de casualidad por otro tema, veo que donde se juntaban, donde había una romería gallega, donde iban todos los fines de semana, era nuestro campo de deporte. Entonces, ante esto, yo fui a pedirle al presidente de la Junta Gallega acá en Buenos Aires, él accedió, me pidió una copia y bueno, ya prontamente la podemos ir observando cuando esté ya terminada y en una buena calidad. Y ahí podemos también observar cómo era el colegio en 1925, o sea, un año después de cuando se creó. Así que tenemos más o menos, desde la creación del colegio del año 24, tenemos el año 25, 26, esto posiblemente del año 50, y tenemos una filmación del año 60. Así que básicamente tenemos cubierto bastante tiempo en todo lo que es la cronología histórica. Así que bueno, Milagro, ahora sí, si querés ir cortando, no hay problema. Más o menos quise una pequeñísima muestra de lo que es nuestro trabajo constante de buscar nuestra historia, ya que los que nos precedieron, la verdad que no tuvieron mucha visión de futuro, porque la verdad no nos dejaron nada. Y lo que hemos conseguido fue por el trabajo de los últimos 10 años. Y hoy sí, los que nos van a preceder a nosotros van a tener la posibilidad de empezar con algo, ¿no? Esto es lo más importante. Bueno, simplemente Fernando, yo agradecida siempre, es un orgullo el trabajo que hacen, compartirlo siempre entusiasma a las otras instituciones a que se sumen en estos hallazgos, y quiero recordar algo muy chiquitito para compartirlo. En algunas noches de los museos pudimos representar lo que teníamos en las películas en el Normal 1. Y creo que, bueno, Horacio estuvo presente en algunas de ellas. Fue tan emocionante para el público la representación. Representamos con actores, la visita de Eva Perón, la visita de Hipólito Yrigoyen a la escuela, la visita de Sarmiento con autos especiales de cada época, y el público que estaba, que veía de alguna manera esta trama que hacía la película y el personaje, los actores, recuerdo que la gente ovacionaba a Sarmiento, y creo que son acciones que, bueno, esta noche de los museos no vamos a poder hacer las actividades que hacemos todos los años,
pero es algo para pensar cómo la película nos puede permitir recrear estas situaciones, estas épocas, ¿sí? Así que bueno, Fernando, una alegría, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta por ahí, me la pasan por los mensajitos y lo vamos compartiendo. Ahí preguntaban exacto de qué año era la película, la segunda película, Fernando. 1956 aproximadamente. Perfecto, perfecto. Qué hermoso 1956. este hallazgo de los padres con los hijos. Sí, no, eso fue muy emocionante cada vez que la emitimos en algún evento así, festivo del colegio, o noche de los museos, que vienen muchos exalumnos. Lo primero que piden es ver la película porque traen a alguien nuevo para decir, acá está papá, acá está la tía, acá está el hermano, acá está tal persona, y siempre traen algo y se repite la misma acción de emoción, de reencuentro con gente querida, ¿no? Muchos lo que la utilizan es para darle la bienvenida a los primeros años, o en el caso de la formación terciaria, la presentación de la escuela a través de la película, de cómo se muestra, cómo se evidencia con las imágenes y se recrea el mismo edificio. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y ahora sí, Tatiana, presentamos esta segunda parte que la hemos tratado de llamar a los encuentros de acá a fin de noviembre. Vamos a tener los cursos de capacitación intensiva que nos van a acompañar, y quería también comentarles que el próximo jueves va a ser nuestra tercera jornada, que vamos a llamar la jornada de los museos escolares. Vamos a tener la presentación y participación tanto de los museos de la ciudad de Buenos Aires como los museos o experiencias museísticas internacionales, tanto de Brasil, de España y de Chile. Así que están especialmente invitados para el jueves próximo. Y Tatiana, ¿damos apertura a esta segunda parte? Sí, buenos días a todos. Estoy con algunos problemas técnicos. Bueno, de Patricia. Parece. En ocasiones contar yo de la escuela, que es para avanzar de las herramientas que presentó la vez pasada, en cómo postear o dar lugar para que todo esto pueda estar en la web disponible para ser compartido. Así que, bueno, como mencioné la vez pasada, Patricia ha colaborado con el programa Huellas en distintas capacitaciones. Así que, Patricia, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va, profes? Acá hay muchos profesores que buenos conozco. días. Sí, muy contenta de haberlo escuchado a Fernando allí, porque, bueno, comento que yo varios años estuve yendo a la Escuela Ragio trabajando también como asesora digital, y bueno, ahora tengo a mis hijos ahí estudiando en la Ragio, y bueno, me dio mucha alegría poder ver esas filmaciones, ¿no? Que las pude compartir incluso con algunos papás de la escuela, ahora como mamá, ¿sí? De la escuela, así que estoy muy contenta. Solo le quería decir que, bueno, la verdad que es muy importante poder rescatar toda esta parte y todo este patrimonio, porque generalmente quienes estudiaron en las escuelas se sienten muy motivados y también les genera mucha emoción. Y un poco el tema, haciendo énfasis sobre el tema del museo de la escuela y todo lo que se refiere también a la publicación de la página web, que es un poquito lo que ahora vamos a ver, ¿no? Cómo podemos trasladar de esta manera lo que es el museo a un sitio, ¿sí? Porque si bien ya la última vez, o sea, la semana pasada vimos todo lo que era recorridos virtuales, que nosotros mostrábamos diferentes herramientas como para que se puedan hacer esos recorridos, yo les dije claramente que un museo virtual no es más y nada menos que un sitio donde se encuentra alojado el museo. Por eso la presentación y todo este curso se refiere a 2 semanas consecutivas, donde en la primera vimos cómo generar materiales, y en la segunda, que es esta semana, vamos a ver cómo trabajar sobre todo este espacio y cómo alojar el sitio del museo. Bueno,
y algunas características puntuales que tienen los museos hoy en día. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla, voy a seguir con la misma presentación que había dado la semana pasada, porque en realidad, como ya les dije, para mí es todo un curso que tiene todos los contenidos asociados, y el sitio que yo creé también, ahora se van a encontrar que hay mucho más material que les va a servir muchísimo para que ustedes puedan indagar, para poder utilizarlo como recurso para sus propios sitios de museos. Así que espérenme un segundito, que voy a compartir la pantalla completa. Tengo muchas páginas abiertas, así que van a ver que yo siempre me expando en páginas. Bueno, por favor avísenme si se ve, ¿sí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, estoy teniendo algunos problemitas esta semana con la conectividad, así que cualquier cosa me avisan, sí, porque tengo miedo de quedarme hablando sola. Bueno, hablando sobre este tema, sobre el tema de museos virtuales, yo, como les decía, tenía la primera y la segunda parte, que fueron esta guía que generé, hablaba sobre las características del museo virtual, sobre cómo se definen los objetivos, qué es lo bueno y qué es lo malo de tener un museo virtual, y algunas experiencias. Y después vimos cómo armar recorridos, ¿no? Recorridos en 360 grados, que ya hay muchos museos que los están incorporando, incluso galerías interactivas, recorridos en 3D, que son estos más nuevos que se utilizan para poner contenidos, pero en una realidad, digamos, digital, aplicada con software específico. La idea es poderlos hacer inmersivos a partir de estos recorridos. Pero, como yo les decía, todo esto tiene que estar alojado en un lugar. Entonces, ese lugar siempre es el sitio. O sea, nosotros siempre vamos a recaer en que la publicación del museo virtual es en realidad un sitio web que tiene a su vez dominio, subdominio, bueno, hay una cuestión técnica atrás, pero no deja de ser un sitio. Eso quiero remarcarlo porque muchas veces genera confusión y desde el punto de vista técnico, nosotros que desarrollamos web vemos esto no es más y nada menos que un sitio web. Bueno, una de las características que tienen los sitios hoy en día, y a esto voy a hacer referencia a todos los sitios en particular, y principalmente todo lo que se refiere a sitios de museos. Ustedes tienen que pensar que el sitio de museo tiene que generar un contenido que sea visto por un montón o por toda la cantidad de público posible. Por ejemplo, tenemos que hablar no solamente con mostrarles información a personas mayores, ¿sí? Que fueron los que estudiaron en la escuela o que les interesa toda esa información. También tenemos que focalizarnos en el público joven, porque el museo de la escuela también tiene contenidos pedagógicos que les pueden llegar a incorporar, digamos, en todo lo que sería toda la parte pedagógica de la escuela. Entonces, como decía Marcela, el museo cumple una función pedagógica muy importante, y el museo escolar también, porque forma parte de nuestra historia en la ciudad. Después, nosotros tenemos que pensar que ahí adentro no solamente incorporamos registros, sino que damos puesta en valor de alguna manera desde lo digital a todos estos contenidos, todo ese material fílmico, todo ese material de fotos que fueron tomadas. Hay mucho registro, por ejemplo, contenidos multimedia, como mostró Fernando, como mostraron de la Escuela Romero Brest, que se pueden publicar tranquilamente en el sitio. O sea, también se pueden hacer actividades para que sea más interactivo y mejore la interacción con ese sitio. Bueno, de todas estas características, yo tomo 5, que son importantes, y de hecho estamos viendo que el sitio sea multimedia, que sea inclusivo, o sea, que pueda entrar y poder reconocer los contenidos, tanto una persona mayor como un chico joven, que esté pensado para personas de alguna manera con alguna disminución, ¿sí? Por ejemplo, disminución visual, una incapacidad, que sea comprensible para todos. Que pueda ser de fácil navegación. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ya se sabe que más del 80% de las personas que acceden a los sitios lo hacen a través de celular.
Entonces, cuando no es lo mismo acceder a una página web desde una computadora que desde un teléfono celular. Y todo esto tiene que estar hoy en día pensado para poder hacer nuestro sitio de museo. Después tenemos una cuestión muy importante que es la vinculación con las redes, ¿sí? Que es sumamente importante porque es lo que genera comunidad, ¿sí? O sea, nosotros constantemente estamos haciendo publicación con las redes sociales y toda la cuestión de la interacción, la navegabilidad, la interacción con el sitio, si yo publico, si las personas, por ejemplo, pueden de alguna manera interactuar y ver contenidos y hacer alguna actividad, si tengo alguna respuesta, ¿sí?, del sitio, o es como un libro que en realidad nosotros solamente hacemos una lectura, que hoy en día la interacción del sitio es fundamental. Bueno, en esta presentación yo les voy a mostrar brevemente estas características. Entonces, cuando yo me refiero a un contenido multimedia, lo que les estoy diciendo es que la mayoría de los contenidos que hoy vemos a través de los medios son base de la comunicación actual. Hoy en día, casi todos estamos todo el tiempo mirando cosas a través de la computadora, ¿sí? Y vemos que aparecen videos, textos, archivos, imágenes, o sea, todo esto es multimedia, ¿sí? Hay animaciones, hay galerías de imágenes, infografías, que son textos presentados de una manera muy visual y de fácil comprensión. Hasta incluso hay juegos que me permiten interactuar con esos contenidos. Por otro lado, como les decía, también hay una gran vinculación con las redes sociales. O sea, hoy en día todos y prácticamente todos los sitios tienen vinculación con las redes. Más que mal o menos, o sea, la idea es, de alguna manera, si yo estoy haciendo una publicación o porque sucedió alguna novedad, siempre tengo una vinculación con las redes más importantes, que pueden ser Twitter, Facebook, Instagram, ¿sí? Y se crean muchas veces en muchos museos páginas de redes sociales y estas se vinculan. Y aquí hablo que hay una relación simbiótica porque en realidad una se alimenta del otro. O sea, existen botones dentro del sitio que nos permiten de alguna manera publicar novedades y vincularnos, digamos, con los perfiles de las redes sociales de las personas. Por ejemplo, a mí me interesó determinada novedad de un museo, lo puedo vincular y publicar en mi red social para que otras personas participen, o al revés, puede ser que yo quiera hacer una publicación también en la red social y vincularlo con el sitio. O sea, hay un montón de estrategias que permiten que a partir de las redes sociales crezca también la cantidad, o sea, el flujo de gente que va a acceder a este sitio. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que acceda mucha gente al sitio, porque la verdad es que es la puerta de entrada también a la escuela o al museo de la escuela, el sitio escolar del museo, ¿no? Bueno, por otro lado, les quería comentar que el sitio tiene que ser de fácil navegación. Yo ahora les voy a dar un par de ejemplitos de museos de afuera que son importantes y mostrarles qué implica hacer una fácil navegación, o sea, que las páginas estén conectadas entre sí, que yo, por ejemplo, sepa dónde me encuentro en el momento que estoy navegando, que ya sea desde un celular o desde una computadora pueda encontrar el menú fácilmente y con 1, 2 o 3 clics poder acceder al lugar donde yo quiero acceder. Esto sucede en museos, a veces tenemos un montón de contenido y a veces nos perdemos, así como nos perdemos para ir a un determinado lugar, por ejemplo, si entramos a no sé, una oficina o una empresa que es muy grande, bueno, o una oficina, muchas veces sucede también con esas páginas que son gigantescas, y bueno, la navegabilidad del sitio es muy importante porque la gente se termina yendo, o sea, se supone que hay un tiempo entre que uno entra, hace una búsqueda y se va, y es mucho menor que cuando hace una visita a un lugar físico, ¿sí? Bueno, entonces acá yo doy unas pautas, que es el tema de que hayan rutas de páginas para que sean accesibles, que se pueda categorizar, o sea, si nosotros tenemos botones dentro de la página que sepamos básicamente cuál es la categoría, por ejemplo, si dice museo y tenemos historia, bueno, algunos contenidos relacionados con eso, si hay actividades, contenidos relacionados con actividades, para que la gente no se pierda, o sea, hay todo un tema y un estudio muy interesante sobre cómo trabajar el tema de las categorías
de elementos que se incorporan dentro de una página web. Después, como ya les decía, el tema de cómo se van a estructurar los contenidos, o sea, para que también sea, para que la gente pueda manejar ese sitio de manera intuitiva, que el diseño sea limpio, o sea, antes los sitios que existían hace varios años atrás tenían mucho contenido multimedia, muy visual, muy lindo, pero la gente no podía acceder. Y hoy está sucediendo de que existe una tecnología, que es una tecnología nueva que se llama HTML5, no me voy a meter en ese tema, pero lo que dice es que mientras más limpio sea el contenido, sea más fácil de acceder, la gente va a poder hacer la búsqueda más rápida. Entonces hay toda una teoría con respecto a esto, el tema de poder simplificar la información para que la gente pueda acceder más fácilmente y que también pueda interactuar, ¿sí?, con esos contenidos. A eso nos referimos con lo que es la usabilidad. Por otro lado, tenemos también el tema de la accesibilidad, ¿no?, que también implica todo este tema de poder generar contenidos adaptados para personas con múltiples situaciones que no pueden, por ejemplo, acceder a esos contenidos, o porque tienen una disminución visual, o porque, no sé, cuestiones relacionadas con el tema de los contenidos, ¿no? Que es a lo que me refiero en este caso con el tema de la inclusión. Pero no solamente es específicamente con el acceso a la información desde lo que es la dificultad o la discapacidad. También hay una cuestión relacionada con la condición física, género, cómo nos comunicamos, o sea, hay un estudio bastante amplio sobre estas características, y bueno, yo dejo en el sitio web toda esta información que para mí es súper importante para que ustedes la puedan indagar. Yo ahora les voy a mostrar un par de sitios que me parece que son bastante interesantes. Uno es el Museo, el MAN, Museo Arqueológico Nacional, y yo les voy a mostrar un par de cositas que me parece que son interesantes para que ustedes, cuando armen su sitio, las vean. Fíjense que en la parte superior tienen una botonera, o sea, un menú de botones, ¿no? Lo que yo siempre hago cuando veo un sitio, si ahora están observando, es ver qué tan accesible es, viendo si realmente se reduce el contenido y se puede ver todo, digamos, en un celular. O sea, yo lo que hago es aumento y achico la ventana, muchas veces utilizo este recurso para ver si realmente se puede mostrar en una tablet, en una computadora y también en un celular, o accedo también de diferentes dispositivos, por ejemplo. Otra cosa que me fijo mucho es, fíjense que se utilizan palabras muy sencillas por categorías, ¿sí? Y abajo de todo van a ver que dice, esto se llama, vendría a ser como el mapa del sitio, cuando ustedes están viendo cómo a partir de una página me va diciendo, digamos, cómo se va enlazando a las diferentes subpáginas dentro del sitio. Eso suele ser bastante interesante porque de esta manera la gente sabe dónde está posicionada en esos contenidos. ¿Ven? Acá se ve perfectamente que yo puedo acceder ya sea desde un menú principal o a diferentes áreas. Bueno, cuando nosotros pensemos en la organización del sitio, es un tema que indudablemente lo vamos a tener que verificar. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, está el famoso museo virtual, ¿sí?, que es el recorrido ese virtual que yo les mostré la semana pasada, que si hacen clic acá van a poder ver que está vinculado a este sitio oficial, que es el recorrido en 360 grados. Después tienen una subpágina que es de la colección, donde van a poder ver los objetos de manera cronológica, y acá hay como una especie de galería. Y después, si ustedes se fijan bien, bueno, hay una opción que dice síguenos en las redes sociales. O sea, la idea es que la gente fácilmente pueda encontrar estos contenidos de los cuales yo les estuve comentando. Al igual que el MAN, también dejo, digamos, opciones, por ejemplo, que tiene el Museo Nacional del Prado, que también tiene unas características bastante parecidas, tiene colección, tiene visita, tiene aprende, fíjense que las categorías están dadas igual. Es por eso que me parece que cuando nosotros nos sentemos a rediseñar
este modelo de museo del sitio, tenemos que empezar a organizar cómo categorizar estas páginas. ¿Hasta acá vengo bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, perfecto. Buenísimo, porque yo ahora les voy a mostrar lo nuevo que publiqué en la página y me parece que es interesante que lo vayamos explorando entre todos. Cuando vamos a donde dice Museo Virtual, yo lo dividí en dos elementos de submenú. Por un lado, recorridos virtuales y por otro lado, el sitio del museo. Y en sitio del museo, y acá un poquito hablando sobre esta, a ver, esperen un segundito, ahí está entrando, sobre estas características que, que se necesitan para diseñar un sitio de museo, yo lo voy a dividir en 4 partes, y es un poquito lo que vamos a explorar, ¿sí? Entendemos, por un lado, cómo se construye el sitio, ¿sí? La construcción del sitio, o sea, qué herramientas tenemos nosotros para poder desarrollar este sitio del museo, qué elementos podemos incorporar al sitio, que es el caso de los contenidos multimedia que nosotros incorporamos, cómo nos conectamos con las redes sociales y toda la parte de usabilidad y accesibilidad. Yo les comento el tema de la construcción del sitio, y yo sé que en particular, al haber recorrido y haber visto a veces cuando voy a las escuelas, me meto mucho a ver qué tienen con respecto a las escuelas museo, y yo sé que se encuentran en situaciones diferentes, o sea, hay escuelas que obviamente tienen un sitio muy bien armado, tienen un servidor donde está alojada la página web, y de hecho, hasta tienen un equipo de personas que colaboran haciendo la construcción de esa página, y esa es una realidad que deben, algunos por ejemplo hasta pagan a un servidor para tener estos contenidos, que es lo que habitualmente hacen los museos grandes, o la mayoría de los museos que tienen la ciudad. Pero también tenemos esta particularidad del museo que recién se incorpora y que nosotros queremos publicar algo y digo, bueno, ¿qué tipo de recursos podemos utilizar de manera gratuita que también necesitamos como para poder incorporar? Entonces, en este abanico de posibilidades, porque es muy grande, veo que lo más interesante es poder utilizar algunos tipos de recursos como son los gestores de contenido. Estos son unas plataformas o unos programas, ¿sí?, que se instalan en los servidores en Internet, ¿sí?, y que nos permite, de alguna manera, de manera sencilla, por ejemplo, a generar contenido para nuestros museos. ¿Por qué voy a esto? Porque en general lo que sí estuve viendo, incluso esta semana tuve la posibilidad de estar en un congreso virtual desde Córdoba, y en uno de los museos, mostraban museos de Córdoba que se están armando ahora para la Noche de los Museos. Uno de los museos utiliza un gestor de contenido que se llama Joomla, ¿sí? Hizo la página directamente desde acá. Es como si fuera un programa que se encuentra instalado en el servidor que nos permite generar, subir contenidos, textos, organizar las páginas, y prácticamente no tenemos que saber nada de código de HTML, que a veces se complejiza porque necesitamos una persona que sepa programación. Bueno, estos son, yo acá les dejo una infografía, algunos recursos y usos generales que puede tener esto. Por ejemplo, nosotros podemos tener página web, foros, blogs, generar wikis, para toda la parte de educación. O sea, son bastante grandes estos contenidos, nada más que hay que sentarse, organizar, planificar y armar, digamos, esta herramienta para que se pueda armar un sitio bastante interesante para la escuela. Bueno, y por último les voy a comentar que hay un gestor de contenidos que estuve investigando que se llama Omeka, y acá les dejo a todos el vínculo, o sea, todo lo que ven acá subrayado es el vínculo a estos gestores de contenidos que son adaptados específicamente para generar páginas de museos. Ahora, bien, a mí lo que me preocupa como programadora es que nosotros, al tener un museo, tenemos muchos contenidos. Entonces, todos estos contenidos, si son una gran cantidad de valor, por ejemplo, tenemos muchos textos, muchas imágenes, vamos a tener que utilizar
determinadas plataformas o si no, otras plataformas. Por eso yo acá les dejo toda la variedad de lo que existe. En todo caso, después, si ustedes tienen alguna consulta en particular, me mandan un mail y vamos viendo a ver si se puede, digamos, utilizar uno u otro, por ahí los puedo asesorar. Pero el tema es complejo, pero eso no significa que no puedan hacer una página. Por ejemplo, acá yo tengo una herramienta que la estamos utilizando mucho y muchas escuelas la utilizaban, que se llama Wix, ¿sí? Que es como una página web que permite hacer un museo en 4 o 5 pasos. Digamos que tiene una versión que se llama freemium, o sea, ¿qué significa? Que ¿podemos hacer una página? Sí, va a tener un subdominio de Wix, ¿sí? Que no es el dominio de la escuela, pero si nosotros queremos, tenemos que pagar. Esto sucede muy seguido con la mayoría de estos recursos que nosotros tomamos de la web. Pero acá yo les dejo un video tutorial como para que lo puedan analizar un poquito también y en base a esto que yo les estoy dando técnico puedan revisar que hay un montón de cosas que se pueden hacer con estas herramientas, solamente es cuestión de analizar cuál les sirve para el museo de su escuela. Bueno, con respecto a todo lo que es contenidos multimedia, yo acá, ¿se acuerdan que la clase pasada generamos contenidos? ¿A qué me refiero? Y, por ejemplo, si yo estoy entrando a un museo, digo, bueno, ¿qué puedo generar? Puedo generar videos, puedo generar infografías, ¿sí? Son todas estas cosas que enriquecen la página web, que hacen que la página sea multimedia, que sea interactiva. Acá hice algo, digamos, una paginita, que más bien yo lo voy a llamar como si fuera museo pedagógico de la escuela, o sea, lo seguí avanzando al proyecto, más que nada, como si fuera la práctica esta de Leonardo da Vinci, y que había hecho un recorrido en 3D, y dije, bueno, voy a armar el museo pedagógico digital de Leonardo da Vinci, ustedes podrán hacer una cosa así fácilmente, algo práctico para el museo de ustedes. En este caso yo lo que hice fue estructurar la página y fui agregando diferentes tipos de recursos. En este caso pongo, por ejemplo, la biografía de Leonardo da Vinci, ¿sí? Estos recursos se los dejo en la página, esto está hecho con Genially y está de alguna manera incrustado este recurso en la página web. Por eso es tan interesante, porque lo enriquece. Fíjense que yo, por ejemplo, puedo mostrar la biografía y me va a llevar a otra página, ¿sí? Y también puedo agregar la posibilidad de que se pueda vincular a un video, ¿sí? Todo esto ustedes lo pueden hacer incluso con las fichas de todos los recursos que ustedes fueron generando. Por ejemplo, hay curiosidades que se pueden incluir en una infografía, o diferentes frases, ¿sí? O textos que se refieren a ese contenido que ustedes quieran mostrar, ¿sí? Otra cosa que yo incorporé fueron los recorridos 3D, o sea, ese mismo recorrido que generé, digamos, con la página CoSpace, lo incorporo y lo pongo y lo plasmo dentro de este sitio. Y tranquilamente, si hay un chico, puede jugar, digamos, con ese contenido. Después puede hacer actividades, por ejemplo, acá yo incorporo una herramienta que me permite hacer, por ejemplo, crucigramas, ¿sí? Y puede hacer un juego también dentro del museo. O sea, la idea es hacerlo lo más interactivo posible para que lo puedan ver. Entonces, aparecen pistas. O sea, yo les voy a dejar a ustedes este contenido para que lo puedan recorrer, y me parece que va a ser bastante interesante esa interacción, lo que ustedes vean que pueda llegar a servirles. Por otro lado, tiene la posibilidad de incluir una colección. Yo acá lo que hice fue, agregué la galería, por ejemplo, de objetos, y a esta galería me permite mostrarla con detenimiento, ¿sí? Y esta galería, por ejemplo, yo puedo ir recorriendo los diferentes elementos, ¿sí? Que fui incorporando como si fuera una galería de objetos dentro del museo. Bueno, y por último también la posibilidad de tener contacto, si todo el contacto con la mayor cantidad de gente posible siempre es mejor, que sea fácil que la otra persona los pueda contactar a ustedes, y también la conexión con las redes sociales, ¿sí?
Esto lo hice a partir de una página de Wix, ¿sí? O sea, en un editor que yo lo tengo abierto, pero que lo vean, no es que vamos a explorarlo, sino mostrarles que se hace de manera muy sencilla y que quizás jugando un poquito con la herramienta puedan entender más que nada cómo es que se organiza una página web, o por lo menos tener una idea y después lo puedan plasmar a otro lado. Fíjense que acá yo tengo la vista del editor de computadora, y si no, puedo generar también una vista para teléfonos celulares, como yo les había dicho, la mayoría de los gestores de contenido ya me muestra esta vista con un menú pensado también para otro tipo de dispositivos. Bueno, acá les dejo todos los vínculos para que ustedes puedan acceder, y también les voy a mostrar, ya más o menos teniendo, ya ir cerrando con algunos temas, el tema de las conexiones con las redes sociales. Como les había dicho, es muy importante, pero muy, muy importante, que ustedes generen esa vinculación, ¿sí?, a través de la comunidad. Y ahí les dejo algunas propuestas para incluir. Por ejemplo, qué cosas yo incorporaría dentro de una red social, dentro de un museo. Por ejemplo, cómo puedo motivar a la comunidad, por ejemplo, indicando a los visitantes de poner el botoncito me gusta, y a partir de ahí esto se relaciona, digamos, con el perfil de la red social que ellos tengan en ese momento abierta o vinculada. Acuérdense que hay mucha gente que hoy en día accede a estos contenidos a través de los teléfonos celulares, y los teléfonos celulares tienen una vinculación permanente porque tienen la aplicación abierta de la red social. También pueden publicar novedades del sitio y compartirlas, ¿sí? Cada tanto, si ustedes tienen un grupo, o también la posibilidad de hacer como newsletter, mandar, digamos, a un grupo de usuarios mails con todas las novedades del sitio. Se pueden adaptar, y esto sí es, en el caso que se pueda llegar a abrir, se puede adaptar parte del espacio del museo para hacer una foto call interactiva, o sea, que se saquen una foto, que se puedan tomar una selfie y compartir este contenido por las redes. O sea, esto genera, digamos, el flujo de gente que accede a este contenido. Bueno, hay varias opciones y se les van a ocurrir muchas más, porque esto implica también jugar un poco con estas redes y la posibilidad de integrarlo con la página web. Acá yo les dejo un artículo donde acá les explica brevemente, ¿sí?, cómo incorporar cada uno de los botones y de qué manera a cada una de las páginas. Esto es bastante interesante, son artículos breves, no es que les estoy dando demasiada información, pero sí está bueno que si ustedes quieran incursionar en alguno de estos temas, por ejemplo, habla sobre los diferentes perfiles de las redes sociales, o sea, van a ver que la mayoría de las páginas de museos ya lo incorporan. Y por último, les dejo una herramienta que en la mayoría de los gestores de contenidos hay, y que ustedes la pueden vincular, que se llama Google Analytics. Es un video de 2 minutos, que lo que hace es investigar, hace como un estudio de la gente que accede al sitio de ustedes. O sea, nosotros tenemos que tener una idea de quiénes son los que acceden y de dónde acceden. ¿Por qué? Porque de esa manera, y teniendo esta investigación, nosotros podemos aumentar el flujo de gente que va accediendo. Se van a dar cuenta que hay páginas, cuando ustedes instalan esta aplicación, la pueden instalar en la misma página web, aumenta, por ejemplo, que a ciertas páginas van a acceder más, a otras menos, y ahí empiezan, en base a esto, para la posibilidad de poder tomar decisiones para que aumente la afluencia de público. Bueno, yo les dejo todos estos vínculos que me parece que son interesantes, y por último, ya como para ir finalizando, digamos, en todo este recorrido, les quería mostrar toda la parte de accesibilidad y usabilidad, que si bien es un material de lectura, que me parece que es importante que ustedes lo vayan viendo, que implica también todo lo que, a través de esta infografía, que después la pueden expandir y abrirla y la van a entender mucho mejor, tiene algunos consejos bastante sencillos, por ejemplo, para que la página web que ustedes están creando, ¿sí?, que dice que sea sencilla, intuitiva,
que permite colocar menús de navegación en todas las páginas, o sea, todos consejos simples como para que ustedes hagan más interactiva este sitio y más democratizado también, porque nosotros decimos que una página web accesible beneficia tanto a personas con discapacidad, sino también a toda la población en general, porque no todos tenemos la misma manera de navegar el sitio, de comprender la información. Bueno, dejo vínculos con pautas de accesibilidad, que también tiene videos, ¿sí?, de la iniciativa esta que forma parte de la UAI. Hay estándares de accesibilidad web, hay un documento escrito de una persona que se llama Jakob Nielsen, que es el gurú o el precursor de todo esto de la usabilidad de las páginas. Y por último, una herramienta interactiva que se llama Validator, que ustedes si escriben la dirección web, por ejemplo, del sitio, y acá sí tiene por ahí una información técnica, yo por ejemplo tomo esta información de acá, y entro a ver a la página esta, Validator, y me va a tirar, y esto sí es para los técnicos, me va a tirar errores que encuentran dentro de la página, ¿sí? Pueden detectar algunos errores, en el caso, bueno, si lo encuentran o no lo encuentran, pueden detectar errores de la página. Esto es importante también para ver si la página se puede ver desde diferentes dispositivos, si los botones son navegables o no. Bueno, hay muchas características también para analizar dentro del sitio. Bueno, yo voy a dejar de compartir y nada, quería saber si tienen alguna duda, me pueden escribir. Si quieren les dejo nuevamente a partir en el chat todos los contactos, porque la verdad es que este es un mundo totalmente nuevo, más que nada para los que estamos trabajando, bueno, los que somos técnicos lo conocemos perfectamente, pero aquellas personas que no están en tema, bueno, piensen lo siguiente, hoy en día lo digital nos atraviesa, entonces se habla mucho de los museos híbridos, que hay partes que se van a poder ir a visitar, y es verdad, el museo físico, el museo virtual, por lo cual tenemos que empezar a capacitarnos en estos nuevos recursos, en esta nueva era que nos atraviesa a todos. Así que bueno, yo les mando y les dejo todos estos datos, seguramente se los va, acá está el vínculo al sitio, ¿sí? Se los mando por chat, y también les voy a dejar, digamos, el vínculo a la presentación. A partir de la presentación, ustedes me pueden mandar un mail, ¿sí? Y bueno, tranquilamente, cualquier duda que tengan, yo se las voy a responder. Estuvimos hablando también con la gente, o sea, yo trabajo para escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hay un grupo de asesores, de facilitadores digitales, que están muy interesados en esta cuestión. Bueno, no sé si tienen alguna duda, por ahora yo ya... Las dudas, mira, hay muchísimas más agradecimientos y felicitaciones por la exposición, que realmente ha sido clarísima, que dudas. Y creo que con todos los datos que vos ya pusiste aquí, hay muchísimas personas que se van a comunicar luego de volver a mirar la presentación despacito e ir probando todas estas estrategias que diste. Así que, Patricia, creo que dudas ahora no, pero a medida que empiecen a probar estas técnicas, seguramente surgirán y te consultarán, o a través nuestro podemos canalizar también las inquietudes que tengan todos aquellos que comiencen a utilizar estas herramientas que realmente son maravillosas, y debe ser la punta de un iceberg que los que somos neófitos en esto no conocemos, pero vemos que viene creciendo en forma vertiginosa. No, Realmente. como decía usted, Horacio, esto es así, o sea, hoy en día, imagínense este año, los museos estuvieron cerrados y la mayoría de los museos han generado un montón de material digital. Entonces, obviamente estamos en una etapa nueva. Yo diría que hay como una brecha entre lo que pasaba antes y lo que va a pasar ahora, de que lo digital va a ser algo muy importante en función de los contenidos. Así que creo que es un momento también como para empezar a indagar y empezar a practicar, ¿no? Generar práctica sobre estas herramientas. Bueno, muchísimas gracias. Hay un agradecimiento enorme, Patricia, por tu exposición, al igual que muchísimo para
Fernando y Martín, que nos precedieron con los archivos fílmicos. Y entonces llegamos hacia el final de este encuentro, agradeciendo a todos los que han participado y convocándolos para la semana que viene a la misma hora para un nuevo encuentro del programa Huellas. Muchísimas gracias y hasta el jueves próximo.